Bien, ya se pueden ver los slides. Bien, voy a hacer un cambio y me confirman que se cambian para que podamos seguir adelante. ¿Se cambia? Sí, doctor. Muy bien, entonces eh, vamos a empezar la clase del día de hoy con la serotonina, que es donde habíamos quedado el día de ayer. Y bueno, aquí pueden ver en este slide la estructura química de la serotonina y todas estas caritas felices. Por eso que se conoce entonces a la serotonina como la hormona de la felicidad, aunque es un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central, pero también se la conoce como la hormona de la felicidad. ¿Ya? Entonces, muchos de los trastornos de tipo psicológico, como ser las depresiones, tienen una relación muy importante con la serotonina. Y aquí si ustedes ven en este otro cuadro, ¿no? Ven los distintos tipos de humor, ¿no? Que en estas caritas que se pueden relacionar con la serotonina, ¿no es cierto? Aquí la carita feliz y de amor, aquí feliz, aquí llorando, triste, aquí indeterminado y aquí normal, ¿no? O sea, es decir, ni de una manera ni de otra. Y hay la gran interrogante, ¿no? En la persona. Y todo esto está relacionado entonces con los niveles de la serotonina. Bien, ¿en qué participa la serotonina? Participa en el control del ánimo, es decir, el estado, ¿no es cierto?, de ánimo, la libido, el sueño, el apetito, la regulación de la temperatura, la presión arterial, el vómito, la depresión, la ansiedad y la migraña. Y ven aquí en este esquema, ¿no?, donde vemos a la serotonina, que da lugar a la serenidad, al silencio, a la sabiduría, al sabor de lo bueno, de la vida, al sexo, al sueño y a la sonrisa, es decir, la felicidad. Entonces, este es un cuadrito muy esquemático, muy didáctico, que eh, nos presenta claramente con qué está relacionada la serotonina. Fíjense qué importante con la sabiduría, ¿no es cierto? La serenidad. Completamente opuesto a las reacciones que se denominan hormonales agresivas o irritables o aquellas relacionadas con el sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Bien, entonces, como les decía al comienzo, la serotonina es un neurotransmisor y un modulador vascular. Es producida del triptófano, se almacena en vesículas en células enterocromafines del intestino, en neuronas del sistema entérico y en el sistema nervioso central. Esos son los tres principales lugares de almacenamiento. Se encuentra en el núcleo del RAFE, del tallo encefálico y en los vasos sanguíneos. Una vez liberada es metabolizada por la MAO, o sea, por la monoaminoxidasa, que es una enzima que también metaboliza las catecolaminas. Se cuantifica sus cantidades a través de la medición de los niveles del ácido 5-hidroxiindol acético en la orina. Es recaptada en la sinapsis por un transportador de recaptación de serotonina, conocido como SERT. Es decir, que a nivel de la sinapsis, al ser un neurotransmisor, una vez que es liberada, que ha cumplido su acción y ha dado lugar a su efecto, entonces vuelve nuevamente a la terminal presináptica de la sinapsis. Es un componente del proceso de coagulación por parte de las plaquetas, donde también se almacena. Entonces, ese sería el otro lugar, el cuarto lugar de almacenamiento. Células enterocromafines del intestino, neuronas del sistema entérico, el sistema nervioso central y también en las plaquetas. Existen 14 receptores para la serotonina, pero los más utilizados por los agonistas son el 5-HT1 en sus formas D y 1B, el 5-HT2C y por los antagonistas el 5-HT2 y el 5-HT3. Esos son entonces
los receptores de los que vamos a hablar fundamentalmente. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos un cuadro donde están los distintos receptores con su localización. Hemos dicho el 1, el 2, el 3 y también el 4. ¿Ya? Y vamos a ver vamos a hablar en relación básicamente de esos receptores. Este cuadro es más completo, ¿no? Obviamente que aquí lo importante es que los receptores 5HT1 en sus distintas formas, A, B y D, y también el E, ¿ya? Son receptores que están relacionados con la proteína GI, son inhibitorios, disminuyen por lo tanto la adenilatociclasa, ¿no es cierto?, la entrada de calcio, la despolarización, ¿ya? Localizados fundamentalmente a nivel, el A en el sistema nervioso central y el D en los vasos sanguíneos craneales y también en el sistema nervioso central. Luego tenemos los receptores 5HT2. Estos están relacionados con la proteína GQ, por lo tanto, el mecanismo de señalización y los segundos mensajeros van a ser estimulados a través de la proteína sinasa C, del aumento del IP3, del diacilglicerol, del calcio y la despolarización. Estos se encuentran en las plaquetas, en el músculo liso, en la corteza cerebral y también en el fondo gástrico, además del plexo coroideo y del hipotálamo. ¿Ya? Entonces serían el 2. El 3, ¿no?, que es el único que está relacionado con un canal iónico, es decir, es un receptor canal iónico, se encuentra en nervios parasimpáticos, en el tracto solitario y el área póstrema. Y el 5HT4, ¿no?, va a estar relacionado con la proteína ES, va a producir entonces aumento de la adenilatociclasa, de la AMP cíclico, localizado en el hipocampo, tubo digestivo y fundamentalmente. En cambio, ya los otros receptores, ¿no?, que solamente los vamos a ver aquí, pero que no vamos a hablar de ellos en la clase, solamente ustedes tienen que saber. Entonces, el 5HT1, 2, 3 y 4, los importantes. El 5HT1 y el 5TH1A y 1B son autorreceptores, por lo tanto son reguladores, ¿ya? Y los agonistas y antagonistas son fármacos que tienen solamente una denominación y que no tienen un nombre propio todavía. Estos son entonces reguladores. El 5HT1D, en cambio, está localizado en los vasos sanguíneos, ¿no?, y produce vasoconstricción. Esto fundamentalmente a nivel de las arterias cerebrales, donde están los triptanes, cuyo prototipo es el sumatriptán. Bien, los receptores 5HT2, ¿no?, hemos dicho que se encuentran en las plaquetas, músculo liso, corteza cerebral, ¿ya?, fundamentalmente, también en el fondo gástrico. Están relacionados, hemos dicho, con la proteína GQ. A nivel de las plaquetas producen agregación, en el músculo liso contracción, en la corteza cerebral excitación neuronal y a nivel del fondo gástrico contracción. ¿Ya? Entonces, dentro de estos 2A, el ejemplo de antagonista selectivo sería la ketanserina. Bien, en relación al receptor 5HT3, ¿no?, ya hemos dicho que están localizados en los nervios parasimpáticos, tracto solitario, producen, están con es un canal iónico que da lugar a la entrada de sodio y potasio, producen excitación neuronal, y los antagonistas que actúan sobre esto es el ondansetron, el tropicetrón, el granicetrón, entre algunos, ¿no? Bien, entonces eso sería en cuanto a estos cuadros. Aquí es otro cuadro también reforzando, 5HT1, cerebro, proteína GI, disminuye el AMP cíclico,
el prototipo de los fármacos que actúan aquí es el sumatriptán. El receptor 5-HT2, músculo liso, plaquetas y cerebro, GQ, IP3 y diacilglicerol que aumenta, prototipo la ketanserina. 5-HT3, 5-HT3 está en el sistema nervioso central, en el área prostrema, nervios sensoriales y entéricos. El mecanismo es un canal iónico, hemos dicho, y perdón un segundito, por favor, tengo que contestar una llamada. ¿Aló? ¿Sí? Dime. Estoy hablando de pediatría de la emergencia. Sí. De 11 años de edad, cuadro de más o menos 2 horas de evolución, regreso por dolor de inicio súbito, impotencia emocional, indica. Sí. ¿Qué tiene diagnóstico? ¿Qué tiene como diagnóstico? Confusión de porque en realidad no hay aumento de volumen, no hay tampoco dolor ni crépito a la movilización activa. Rayos X, por favor, y me lo mandas, ¿ya? Ya le envié, ya lo hicimos. Te comento en un ratito, ¿listo? Te comento, gracias. Hasta luego. Perdón, disculpa, estoy de turno en el hospital. Bien, entonces hemos dicho que el 5-HT3 es un canal iónico, disminuye la entrada de sodio y potasio, y el ejemplo es perdón, tuve un lapsus en el anterior comentario, dije promueve la entrada, no, disminuye la entrada de sodio y potasio, y el prototipo es el ondansetron. El 5-HT4 está en las terminaciones nerviosas presinápticas en el sistema entérico, está relacionado con la proteína GS, aumenta el AMP cíclico, y el prototipo de de los fármacos que actúan aquí es el tegaserod. Y entonces tomemos en cuenta al sumatriptán, a la ketanserina, al ondansetron y al tegaserod, y vamos a ir viendo cuáles son los efectos de estos y su utilidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, la función serotoninérgica puede modificarse en forma directa o en forma indirecta. En forma directa o en forma indirecta. El mecanismo directo implica agonismo que lleva a la activación del receptor. Y el mecanismo indirecto es a través de la inhibición de la recaptación de la serotonina. Hemos dicho que la serotonina es un neurotransmisor, y al ser un neurotransmisor va a ser almacenado y liberado en el botón sináptico, en la terminal sináptica, en la sinapsis, en su componente presináptico, ¿no es cierto? Es liberado, y una vez que ejerce su acción sobre los receptores de la serotonina, como mecanismo de inactivación va a tener la recaptación hacia la terminal presináptica nuevamente para ser reutilizado posteriormente. Entonces, el mecanismo indirecto implica la inhibición de la recaptación de la serotonina. Y generalmente los fármacos que inhiben la recaptación de la serotonina se utilizan como tratamiento de la depresión. Y aquí tenemos fármacos muy importantes, muy utilizados en el tratamiento de depresión, y también entre los fármacos más utilizados en general a nivel mundial, porque sabemos que la depresión es una afección de tipo psicológico que afecta a millones de personas. Entonces aquí tenemos dentro de los antidepresivos más conocidos a la fluoxetina, que tal vez viene a ser el prototipo, la fluvoxamina, la paroxetina, la sertralina, el citalopram y el escitalopram. Ustedes obviamente todavía no tienen conocimientos, pero cuando uno lee estos nombres inmediatamente se da cuenta y sabe de qué se trata, y sabe que todos estos existen en nuestro medio, ¿no es cierto? Y también obviamente tienen una distribución amplia a nivel mundial. Entonces, estos son inhibidores de la recaptación de la serotonina de tipo selectivo. Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que también se utilizan como antidepresivos, donde están la duloxetina, la venlafaxina, el
levomilnacipran y la moxapina, entre algunos. Tal vez el más conocido aquí sea la duloxetina. Los antagonistas del receptor 5-HT2A, la nefazodona, que yo la he colocado en rojo porque ha sido retirada del mercado por sus efectos adversos, y permanece la trazodona como antagonista del receptor 5-HT2. Y he puesto como misceláneos y otros agentes el bupropión, que inhibe la recaptación de dopamina y noradrenalina. Está mal escrito dopamina, es dopamina. La maprotilina, que inhibe la recaptación de noradrenalina solamente. Y la mirtazapina, que aumenta la liberación de noradrenalina y de serotonina, ¿no? Entonces, estos son fármacos importantes. Luego tenemos aquellos que producen un antagonismo, ya también serotoninérgico indirecto, ¿no? Donde dan lugar a la facilitación de la recaptación de la serotonina y aumentan la concentración de dopamina. También se utiliza en el tratamiento de la depresión, y aquí tenemos a la tianeptina como prototipo. Y luego tenemos los que producen inhibición del antagonista 5-HT triptófano hidroxilasa, y esto lleva a una disminución de los niveles de serotonina y de melatonina. Y aquí tenemos como prototipo a la clorofenilalanina, ¿ya? Bien, entonces sería esto más o menos una clasificación de acuerdo al mecanismo de acción de estos distintos fármacos. En este cuadro también podemos ver algunos de los que hemos visto, ¿no? Entonces vemos a los que son los tricíclicos, y fíjense, dentro de los efectos que producen estos se encuentran, por ejemplo, la sedación. Fíjense que en el caso de la amitriptilina, que es tal vez uno de los prototipos de los tricíclicos, produce bastante sedación, produce bloqueo de los receptores muscarínicos, o sea, efectos anticolinérgicos, bloqueo de la recaptación, pero no en forma importante, de noradrenalina, y bloqueo de la recaptación de serotonina con 2 cruces, ¿no? Y así esto podemos ir comparando en este cuadro, ¿no?, los distintos efectos. Entonces vemos que todos en mayor o menor grado producen cierto grado de sedación, producen cierto grado de bloqueo muscarínico y dan entonces, por lo tanto, manifestaciones antimuscarínicas, bloquean la recaptación en mayor o menor grado de la noradrenalina, lo que hace que la noradrenalina permanezca en la hendidura sináptica y por lo tanto siga ejerciendo su acción de tipo simpático mimético, indirecto. Y el bloqueo de la recaptación o sea, no es ni alto ni bajo, ¿no es cierto? Pero producen esto. Bien, los otros, como los inhibidores de la recaptación, el citalopram, ¿no? Fíjense que no tiene efecto sedativo, no produce efecto antimuscarínico, no bloquea la recaptación de noradrenalina, pero sí bloquea la recaptación de la serotonina, ¿no es cierto? Entonces, su principal mecanismo de acción es inhibir la recaptación de la serotonina, y con esto aumenta la cantidad de serotonina en la hendidura sináptica, ¿no? Y ahí tenemos los heterocíclicos, ¿no? La duloxetina y la venlafaxina, ¿ya? No tienen efecto sedativo, no tienen efecto anticolinérgico, pero sí bloquean en porcentaje bajo a la recaptación de noradrenalina, y son importantes inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿ya? Los heterocíclicos, antagonistas del receptor 5-HT2, ahí están la nefazodona y la trazodona, ¿ya? Estos sí producen sedación, en el caso de ambos, efecto anticolinérgico de la nefazodona, que hemos dicho que ya no se debe utilizar, y no tienen un efecto así evidente en la recaptación de la noradrenalina, y un ligero efecto inhibiendo la recaptación de la serotonina. Y por último, los otros, ¿no?
heterocíclicos otros tipos, la moxapina, efecto sedante, efecto antimuscarínico, efecto inhibidor de la recaptación de noradrenalina, y no es importante su efecto en inhibiendo la recaptación de serotonina. Y ahí tenemos el bupropión, que es un fármaco distinto, entonces no actúa en ninguno de estos. La maprotilina, que sus efectos sedativos, anticolinérgicos y de recaptación no son muy importantes y no actúan impidiendo la recaptación de serotonina, al igual que la mirtazapina, ¿no es cierto? Bien, ¿alguien está con su micrófono abierto? Por favor, pueden cerrarlo. Bien, aquí tenemos entonces los agonistas 5-HT1D, donde están los triptanes. Los triptanes son fármacos antimigrañosos fundamentalmente. Y entre algunos, vamos a mencionar al prototipo, que es el sumatriptán, pero también tenemos que mencionar al L-triptán y el rizatriptán. Yo los coloco y se conocen también como los triptanes, ¿ya? Son antimigrañosos, muy eficaces en el aborto del cuadro migrañoso antes de que se produzca la cefalea migrañosa propiamente dicha. Es decir, hay que utilizarlos así que aparecen las auras migrañosas, por ejemplo, la presencia de destellos de luz en los ojos, algunos sonidos en los oídos. Entonces lo que uno tiene que hacer es administrar uno de estos que va a abortar el cuadro migrañoso. Son menos efectivos ya cuando se ha instalado el cuadro migrañoso como tal, ¿no es cierto? Su efecto a nivel de las arterias cerebrales es de la vasoconstricción. Los agonistas 5-HT1A también, que tienen efecto sedante y ansiolítico, está como ejemplo la buspirona. Agonistas 5-HT1 que no se utilizan y se conocen más por sus efectos de abuso de drogas es el famoso ácido lisérgico LSD. ¿Ya? Y el ejemplo del LSD no tiene utilidad clínica como tal. Los agonistas 5-HT4A son procinéticos y el ejemplo de un fármaco procinético es el cisapride. Agonistas 5-HT4A se dividen, son en selectivos y no selectivos, son antidepresivos fundamentalmente, y ahí tenemos los que ya hemos visto, algunos de los que hemos visto: fluoxetina, paroxetina, sertralina en los selectivos, y en los no selectivos amitriptilina, clomipramina, doxepina y imipramina, ¿no? Más o menos los de este grupo. Y aquellos que inhiben a la monoaminooxidasa están los antidepresivos tricíclicos, donde están la fenelcina y la transilpromina. Bien, entonces aquí es otro cuadro. A mí me gusta manejar cuadros porque los encuentro bastante didácticos, ¿no? Algunos fármacos, tenemos aquellos que actúan sobre el receptor 5-HT1A, agonista parcial, la buspirona y la ipsapirona, tratamiento, ¿no?, de la ansiedad y la depresión. El 5-HT1D, agonista, el sumatriptán, hemos dicho, tratamiento de la migraña. El 5-HT2A y 2C, antagonista, la metisergida, la risperidona y la ketanserina, tratamiento de la migraña, tratamiento de la depresión y tratamiento de la esquizofrenia. A nivel del receptor 5-HT3, antagonista, el ondansetron, que hemos dicho, es importante su efecto sobre el centro del vómito inducido por quimioterapia fundamentalmente. 5-HT4, agonista, la cisaprida, que se utiliza en trastornos gastrointestinales, que vamos a ver posteriormente, y el CERT, transportador de la serotonina, tiene una acción inhibidora. Aquí está la fluoxetina, la sertralina, y esto en realidad inhiben la recaptación misma de serotonina, y están utilizados en la depresión, en el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico o crisis de pánico, fobia social, trastorno de estrés postraumático, ¿no? Son muy importantes. De ahí que hoy en día, si bien la fluoxetina es importante, pero una de las que más se utiliza en este tipo de trastornos es la sertralina misma. Bien, ¿cuáles son los efectos de la serotonina en órganos y sistemas? A nivel del sistema nervioso central,
El receptor 5-HT3 es abundante en el centro del vómito. Por lo tanto, su efecto es importante a través de del ondansetron y esos otros fármacos similares que se utilizan como antieméticos, el 5-HT4 y el 5-HT1, abundantes en el sistema autonómico entérico a nivel del tubo digestivo. Estimula las terminaciones nerviosas del dolor y prurito y reduce el apetito. Este efecto a veces se utiliza como una forma de tratamiento de la obesidad. Y ocasiona el reflejo del vómito en quimiorreceptores hipotalámicos, ¿no? Hemos dicho el 5-HT3, pero estos 5-HT4 y 5-HT1 pueden ocasionar reflejo del vómito en quimiorreceptores hipotalámicos. A nivel del aparato reproductor, el 5-HT2 libera acetilcolina en terminaciones vagales y lleva a una hipercontracción en las terminaciones uterinas. A nivel del aparato cardiovascular, 5-HT2 es vasoconstrictor del músculo liso vascular. El 5-HT3 ocasiona bradicardia refleja y también puede ocasionar cambios en la presión arterial. Puede bajar, puede subir, puede bajar por vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? O sea, baja y sube, baja por vasoconstricción y baja por vasodilatación. Y el 5-HT3 disminuye el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca y contrae las venas. A nivel del tubo digestivo, 5-HT2 aumenta el tono y peristaltismo gastrointestinal por acción en células ganglionares del sistema nervioso entérico, y el 5-HT4 está relacionado con un aumento de la motilidad intestinal. A nivel del músculo estriado, efecto de la serotonina, hipertonía por contracción muscular. Bien, entonces aquí tenemos nuevamente, ¿no? Un cuadro, ¿ya?, que yo lo considero importante. Estos son cuadros que yo los he elaborado y que vamos a ver de que aquí he dividido en subclase: mecanismo de acción, efectos, aplicación clínica, su farmacocinética, la parte más importante, o sea, tanto la farmacodinámica como la farmacocinética, y los efectos adversos. Entonces, agonistas 5-HT1 están el sumatriptán, el almotriptán, el L-triptán, el frobatriptán, el rizatriptán y el solmitriptán, entre algunos, ¿ya? Hemos dicho prototipo, el sumatriptán. De los más nuevos, tal vez uno de los más utilizados, el rizatriptán. Mecanismo de acción: agonista del receptor 5-HT1D y 1B. Sus efectos son vasoconstricción y modulación. Hemos dicho que son autorreceptores de la liberación del neurotransmisor. Aplicación clínica fundamental en la migraña y la cefalea en racimo, ¿no? El sumatriptán se administra por vía oral, por vía inhalatoria y parenteral, y el resto se administra por vía oral. Pero la administración de todos ellos es normalmente por vía oral, incluyendo al sumatriptán. Efectos adversos: parestesias, mareos, dolor de pecho por la vasoconstricción, porque no solamente produce vasoconstricción a nivel cerebral, sino que también produce vasoconstricción sistémica. Entonces puede dar lugar o desencadenar una angina de pecho. Puede llevar entonces a un espasmo coronario, ¿no?, que puede inclusive infartarse el paciente. Por eso que están contraindicados en pacientes con antecedentes de coronopatías. Los antagonistas 5-HT2, ahí esto se me ha venido aquí, bueno, es la ketanserina fundamentalmente. Produce un bloqueo competitivo de los receptores 5-HT2 y alfa-1. Produce vasodilatación e inhibición en la secreción de hormonas. Su aplicación clínica es fundamentalmente en la hipertensión, pero relacionada al tumor carcinoide, ¿ya?, más que todo. Vía de administración, vía oral, y el efecto adverso, como es un vasodilatador, puede llevar a hipotensión. Los antagonistas 5-HT3, donde están los antieméticos: ondansetron, granisetron, doclasetron, palonosetron, alosetron, entre otros, ¿no? Producen un antagonismo farmacológico y bloqueo del gatillo quimioreceptor y receptores del sistema nervioso. Produce una inhibición entonces de los receptores serotoninérgicos del vómito fundamentalmente.
y su aplicación clínica está en relación a vómitos postoperatorios severos, pero fundamentalmente en la emesis o los vómitos por quimioterapia, ¿no? Muchos de los fármacos utilizados como quimioterapéuticos en procesos oncológicos desencadenan náuseas y vómitos, entonces es su principal indicación. Se puede utilizar también, pero en menor grado, la diarrea del síndrome del colon irritable, ¿ya? Su administración es por vía oral y como efectos adversos, prolongación de QT y arritmias probables que pueden darse lugar. Agonista parcial 5-HT4 es el tegaserot, ¿ya? Es un agonista parcial de los receptores 5-HT4, produce una estimulación del reflejo peristáltico y de la secreción intestinal e inhibición de la sensibilidad visceral. Aplicación clínica en el síndrome de colon irritable con predominancia de constipación. Se administra también por vía oral. Entonces, como estimulan el reflejo peristáltico, van a dar lugar a actividad intestinal, puede inclusive desencadenar como efecto adverso diarrea y pueden, en casos severos, dar lugar a una colitis isquémica, más que todo por la estimulación del músculo intestinal. Bien, entonces este es otro cuadro que básicamente dice lo mismo, ¿no es cierto? ¿Ya? De los triptanes, tratamiento de la migraña, vía oral, parenteral e inhalatoria para el sumatriptán, pero para el resto solamente vía oral, y hemos visto los efectos adversos. Los antagonistas del 5-HT2 de la ketanserina, hemos dicho hipertensión, pero relacionada al tumor carcinoide, lo de los antieméticos, que ya los hemos visto, y el tegaserot. Bien, eso sería entonces en cuanto a la farmacología de la serotonina, y vamos a encontrar ahora a la farmacología de los alcaloides del cornezuelo de centeno. Bien, aquí ven una imagen, ¿no? El centeno, ustedes saben que es un grano muy utilizado en el forraje, fundamentalmente de las vacas, ¿no? Y por lo tanto tiene interés desde el punto de vista toxicológico, pero también desde el punto de vista terapéutico, como vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué ocurre con el centeno? Y esto la primera vez que se observó algún problema y se identificó que el problema ocurría por el consumo de cornezuelo de centeno contaminado, era de que las vacas comenzaron a morirse y presentaban necrosis de distintas partes de su cuerpo por la intensa vasoconstricción que producen, en general a todo nivel, pero también a nivel de las extremidades. Entonces llevaba a necrosis de las extremidades y las vacas se morían. Esa fue la primera vez que se trató y se logró identificar que el problema de las vacas es porque habían consumido centeno contaminado, ¿sí? Con una toxina. Bien, entonces tenemos el cornezuelo de centeno y los productos que derivan del cornezuelo de centeno son los alcaloides naturales y los derivados sintéticos, ¿ya? Dentro de los alcaloides naturales nuevamente está el ácido D-lisérgico, que ya lo hemos visto. Hay las amidas simples, que es la dietilamida de ácido lisérgico. Luego tenemos la ergometrina, que tiene también, que es importante como una amida simple. Los alcaloides peptídicos, tenemos la ergolina, la ergotamina, la ergocristina, la ergocriptina y la ergocornina. Esos son alcaloides peptídicos. También tienen utilidad clínica, como vamos a ir viendo. Y luego tenemos los derivados sintéticos, donde está la metilergometrina, la lisurida, la cabergolina y la metisergida.
Y tenemos los alcaloides peptídicos, donde están la dihidroergotamina, la dihidroergotoxina y la bromocriptina. ¿Ya? Entonces, esta es una clasificación completa de los alcaloides del cornezuelo del centeno, ¿ya? Naturales, sintéticos y de distinto tipo. Bien, entonces el origen, lo que usted decía, el origen de estos fármacos o sustancias es el cornezuelo o ergot Claviceps purpurea, que contamina al centeno, ¿no? Este es el cornezuelo. ¿Ya? Su composición original es una mezcla de los alcaloides ergocristina, ergocriptina y ergocornina. Esto producto de ergotoxinas, como ustedes ven, insolubles en el agua, ¿no? Y de ergotaminas. Es un extracto acuoso, es un alcaloide hidrosoluble que da lugar a la ergonovina, y la ergonovina da a otro alcaloide que es la ergometrina. Entonces vean que tenemos varios productos que son derivados de la contaminación del centeno por el cornezuelo o el ergot, que se conoce científicamente como la Claviceps purpurea. Y aquí vemos este cuadrito bien didáctico, ¿no? La persona afectada por intoxicación por alcaloides del cornezuelo del centeno, vemos que tiene varias áreas de necrosis y está en muy mal estado general. Y aquí también en este otro cuadro, ¿no es cierto?, también se ve ya los resultados, ¿no? Con pérdida de las piernas por necrosis, ¿no es cierto? Vemos aquí. Entonces, este problema del cornezuelo del centeno comenzó en Europa mismo, ¿no? En España, Alemania y Suiza, donde se cultiva justamente el centeno para alimentar al ganado, y también que tiene el centeno cierto uso humano. Contaminan al centeno y dan lugar entonces a todas estas sustancias que hemos mencionado, que producen fundamentalmente vasoconstricción. Bien, entonces los derivados ergóticos, ¿ya? Son un conjunto de alcaloides naturales derivados del hongo cornezuelo del centeno y sus derivados sintéticos y semisintéticos. ¿Ya? Entonces, a todos ellos, naturales y sintéticos y semisintéticos, se los conoce con el nombre de los derivados ergóticos. Poseen el anillo tetracíclico de ergolina, del que deriva el ácido lisérgico, que es el LSD, ¿no? De este derivan las amidas simples y los alcaloides peptídicos. Dentro de los derivados sintéticos que existe un amplio número, destacándose aquellos con interés terapéutico como la metilergometrina, la lisurida, la carbegolina y la metisergida. Y los alcaloides peptídicos como la dihidroergotamina, la dihidroergotoxina y la bromocriptina. ¿Ya? Vamos a ver después para qué se utiliza. Entonces, nuevamente el cuadro que hemos visto, ¿ya?, hace un rato, ¿ya? Bien, se le atribuyen los efectos de ergotismo, o conocido también como fuego de San Antonio. Lleva a una isquemia vasoespástica que afecta a las extremidades, ¿no es cierto? Aquí vemos distintos grados de isquemia y ya con necrosis de las falanges distales de los dedos, ¿no? También puede dar lugar a demencia con alucinaciones coloridas, el vasoespasmo que hemos dicho que lleva a la gangrena, y la estimulación del músculo liso del útero, que ocurre si es que se ha intoxicado o ha tenido contacto con estas sustancias una mujer embarazada, pero cuyo efecto de contracción del músculo liso uterino se utiliza terapéuticamente para controlar las hemorragias postparto fundamentalmente. ¿Ya? Bien, entonces el Claviceps purpurea sintetiza, además de lo que hemos visto, histamina, acetilcolina y tiramina, que pueden tener efectos sobre adrenoreceptores alfa, que esos son los que llevan, la estimulación de estos lleva a la vasoconstricción y a la necrosis, a los receptores dopamínicos y también a los receptores de la serotonina. Entonces el efecto del cornezuelo del centeno se da en los adrenoreceptores alfa, con el efecto que hemos visto de vasoconstricción, en receptores dopamínicos y en receptores de la serotonina.
Ya hemos dicho, producidas por el hongo Claviceps purpúrea, que a la vez puede formar histamina, acetilcolina y tiramina, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, modifica los receptores alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos, causa alucinaciones y vasoespasmo severo, de ahí que es conocido la intoxicación como el fuego de San Antonio. Va a producir abortos y al aumentar la contracción del músculo liso uterino, produce trastornos a nivel del sistema nervioso central, que hemos dicho que son las alucinaciones coloridas y que se conoce con el nombre de ergotismo, pero también trastornos a nivel periférico. Y el ergotismo es una causa rara de insuficiencia arterial causada por la intoxicación aguda o el uso crónico de alcaloides derivados del ergot o ambos. ¿Sí? Tanto la intoxicación aguda como el uso crónico puede llevar a esto, pero normalmente no se utiliza en forma crónica, ¿no? Bien, ¿cómo se dividen de acuerdo a su mecanismo de acción en agonistas, agonistas parciales y antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos? Aquí tenemos un cuadro, entonces. Aquí está en esta columna los alcaloides del cortisol de centeno, su efecto sobre los receptores alfa-adrenérgicos, su efecto sobre el receptor dopaminérgico, su efecto sobre el receptor 5-HT2 de la serotonina y el estímulo que produce el músculo liso en el útero. Entonces vemos que la bromocriptina tiene absolutamente solamente efecto dopaminérgico. En cambio, la ergonovina tiene un efecto adrenérgico, puede tener un efecto negativo a nivel del receptor dopaminérgico relacionado con la presión arterial. Sí tiene un importante efecto también serotoninérgico a nivel del receptor 5-HT2 y no produce estímulo del músculo liso del útero. La ergotamina a nivel del receptor alfa adrenérgico puede afectar la presión arterial en forma negativa, pero no es muy claro esto. Cero efecto sobre el receptor dopaminérgico y sí tiene un efecto no muy importante sobre el receptor serotoninérgico, pudiendo aumentar la presión arterial, pero sí produce estímulo del músculo liso en el útero. Entonces de aquí ya podemos inferir que la ergotamina se utiliza para el control de las hemorragias postparto, ¿no es cierto? Bien, el LSD, solo importancia desde el punto de vista académico, actúa más sobre el receptor dopaminérgico y puede tener un efecto serotoninérgico más importante a nivel del sistema nervioso central y un ligero estímulo de la musculatura uterina. La metisergida puede o puede no actuar sobre el receptor adrenérgico, también puede o no actuar sobre el dopaminérgico, efecto negativo sobre la presión arterial y puede o no tener efecto sobre el músculo liso uterino. Bien, ¿cuáles son los efectos de estas sustancias, ¿no? A nivel del sistema nervioso central? Producen una alucinación, hemos dicho, colorida por ocupación del receptor 5-HT2. Son selectivos sobre los receptores dopaminérgicos en la hipófisis, que es el área de control de la secreción de prolactina. Y vamos a ver que el control de la secreción de la prolactina es una indicación terapéutica para este tipo de fármaco. Entonces aquí tenemos la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, es un alucinógeno y se utilizó en el laboratorio como antagonista periférico, pero no tiene utilidad clínica, ojo. Su importancia radica más desde el punto de vista toxicológico, ¿ya? No tiene importancia como de uso terapéutico, ¿ya? Por eso dice, no se han identificado alguna utilidad clínica de los efectos del LSD. A nivel del músculo liso vascular, ahí tal vez se da su efecto más importante. Contrae los vasos en forma duradera, sin embargo, depende del fármaco y del músculo liso vascular sobre el que actúa, ¿ya? Actúan como agonistas parciales,
fundamentalmente de los receptores alfa-adrenérgicos, alfa-1, pueden ser agonistas o antagonistas de los receptores alfa-adrenérgicos y son agonistas de los receptores de la serotonina 5-HT2. Pero el efecto del vasoconstrictor se da a través del efecto sobre el receptor alfa-1, que está localizado a nivel de los vasos sanguíneos y cuya activación produce vasoconstricción. A nivel del músculo liso uterino, por efecto agonista alfa-1 y serotoninérgico, contrae el útero al final del embarazo, ¿ya? En esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede llevar a actividad uterina y por lo tanto adelantar el trabajo de parto o causar complicaciones recurrentes de esto. Otros órganos con músculo liso sobre el cual tiene efecto sobre el tubo digestivo, donde da lugar a náuseas, vómitos y diarrea por estimulación de estos. Bien, a nivel del músculo liso vascular está la ergotamina, ¿ya? Tal vez uno de los fármacos prototipos de este grupo. Contrae casi todos los vasos y se usa en contracciones nanomolares, quiere decir, en concentraciones nanomolares, es decir, concentraciones bajas. El vasoespasmo que desencadena es duradero, pero dicha respuesta puede ser bloqueada en forma parcial por los agentes corrientes de los bloqueantes beta, ¿ya? Pero producen un vasoespasmo duradero. Se disocia con gran lentitud del receptor alfa, por ello sus efectos agonistas y antagonistas duran largo tiempo en este receptor. Y con la ergotamina podemos decir que actúa fundamentalmente a nivel de los receptores alfa-1, que habíamos dicho, ¿ya? Bien, vamos en relación a los receptores 5-HT2. Entonces hemos dicho que gran parte de la vasoconstricción se debe a su efecto adrenoreceptor alfa. Y a nivel de los receptores 5-HT2 se manifiesta fundamentalmente con agonistas parciales de ergotamina, como ser la ergonovina y la metisergida, ¿ya? Entonces, la ergonovina y la metisergida, que son agonistas parciales de los receptores de la serotonina 5-HT2. Y la acción antimigrañosa específica e intensa de esto se debe a la vasoconstricción de las arterias cerebrales. Después de una sobredosis con ergotamina, el vasoespasmo es intenso y duradero, y tal trastorno no puede revertirse fácilmente con los antagonistas alfa. Entonces, aquí nos estaríamos refiriendo fundamentalmente entonces a la ergotamina, ¿ya? Y sus efectos. Bien, uso clínico de los alcaloides del colesterol de centeno, migraña. Y aquí se utiliza la ergotamina, que a veces viene combinada con cafeína en comprimidos, ¿ya? Muchos productos que están a la venta para el tratamiento de la migraña contienen ergotamina y cafeína. Y fundamentalmente estaría indicado en el pródromo, lo que yo les decía, cuando va a ocurrir la crisis migrañosa. La dihidroergotamina, está mal escrito aquí, la dihidroergotamina se administra también por vía intravenosa y la vasoconstricción que produce es duradera. En el caso de la hiperprolactinemia se utiliza la bromocriptina, que es un agonista de los receptores dopamínicos 2. Se puede asociar también con antipsicóticos, pero generalmente, además de la hiperprolactinemia, se utiliza la bromocriptina para suprimir la lactación en la madre, que digamos ya ha cumplido su tiempo de lactación normal y quiere dejar de lactar. Entonces le puede dar bromocriptina o también carbegolina, que es tal vez más eficaz para suprimir la lactación, y se puede asociar con antipsicóticos, ¿ya? En la hemorragia postparto, la ergonovina, que se debe administrar 2 miligramos por vía endovenosa posterior a la expulsión de la placenta, pero hoy en día se utiliza más para esta hemorragia postparto la oxitocina. Diagnóstico de angina variante, es importante esto durante la angioplastía coronaria, es decir, administración de uno de estas sustancias
que desencadene vasoconstricción coronaria y ver si la angioplastía ha funcionado o no. Y en la insuficiencia cerebral senil, la dihidroergotamina para la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Pero digamos, los usos más comunes son la migraña con la ergotamina o la dihidroergotamina, la bromocriptina y la carbegolina en la hiperprolactinemia y la ergonovina en la hemorragia postparto. ¿De acuerdo? Bien, esto es un cuadro comparativo, ¿no? Donde se está comparando los distintos enfoques terapéuticos, ¿ya? El Ministerio de Salud, esto es español, de la Asociación Médica, y de lo que dice la FDA, que es la entidad de control farmacológico en Estados Unidos. Entonces dice, la ergotamina indicado en jaquecas y migrañas, se puede combinar con atropina y fenobarbital para tratamiento de distonías o disfunciones del sistema nervioso. Es el Ministerio de Salud Pública de España. La Asociación Española habla de tratamiento de los ataques agudos de migraña con o sin aura. Y la FDA aprueba para el tratamiento de los ataques agudos de migraña con o sin aura y tratamiento agudo de los episodios tipo cefalea, tipo clúster. La bromocriptina, Ministerio de Salud, inhibición de la lactancia por razones médicas, disfunciones asociadas a hiperprolactinemia, síndrome amenorrea-galactorrea, hiperprolactinemia en varones, adenoma prolactínico y acromegalia y enfermedad de Parkinson, el Ministerio de Salud español. La Asociación Española de Médicos dice enfermedad de Parkinson de origen idiopático y posencefálico en aquellos que muestran una respuesta deficiente o intolerancia a la levodopa y en los que la utilidad de la misma se ve limitada por la aparición de fenómenos de on-off, digamos, en el tratamiento del Parkinson. Ya fíjense que ellos no toman en cuenta la secreción de leche, ¿no? O sea, la hiperprolactinemia. Y la FDA sí aprueba para la hiperprolactinemia, la acromegalia y la enfermedad de Parkinson. La cabergolina, que yo les decía, se utiliza en las disfunciones, el Ministerio de Salud dice disfunciones hiperprolactinémicas, oligorreas, amenorreas, anovulación y galactorrea, y en las producidas por adenomas hipofisiarios, inhibición y supresión de la lactancia, que tal vez es una de las indicaciones más comunes, ¿ya? La mamá que ya no quiere dejar de lactar, ¿no? O sea, que suprimir la lactancia materna, o cuando ya ha completado su ciclo de lactancia. Bradiquinesia y la rigidez y temblor en la enfermedad de Parkinson. Fíjense que todos ellos tienen utilidades propias de cada uno, ¿no es cierto? La cabergolina en la Asociación Española de Médicos, inhibición o supresión de la lactación fisiológica y tratamiento de los trastornos hiperprolactinémicos. En realidad la cabergolina es más eficaz para suprimir la lactación que la bromocriptina. Y la FDA la aprueba no para la supresión, ¿no es cierto?, de la lactación, sino solamente uso en desórdenes hiperprolactinémicos. Efectos adversos y o tóxicos de los alcaloides del comercial del centeno, alteraciones gastrointestinales como diarrea, vasoespasmo duradero, que puede ocasionar gangrena. Si es que se produciría un vasoespasmo duradero que no está cediendo, entonces se debería administrar nitroglicerina, que es un vasodilatador importante por vía endovenosa en goteo. Puede llevar a infarto de intestino, pero también por la misma vasoconstricción. Alteraciones valvulares cardíacas por fibrosis de las válvulas cardíacas, especialmente con el uso continuo de metisergida. Somnolencia y excitación en el sistema nervioso central con alucinaciones, como hemos dicho, las alucinaciones coloridas. Contraindicaciones de los alcaloides del cornezuelo del centeno: enfermedad vascular obstructiva, colagenopatías y obviamente el embarazo.
nunca utilizada en pacientes que tienen trastornos vasculares de tipo obstructivo o colagenopatías, ¿no? Como el lupus eritematoso, etc. Y el embarazo. Bien, aquí entonces tenemos un resumen, ¿ya? Tenemos la ergotamina, mecanismo es un agonismo parcial de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D y bloqueo de los receptores alfa-1 en los vasos. Aplicaciones de la ergotamina a la migraña. Vía de administración oral. Efectos adversos que puede producir náuseas, vómitos, diarrea, vasoespasmo severo, isquemia y ergotismo. Esto generalmente se produce cuando las dosis son más elevadas. Con la ergotamina sola o combinada con otras sustancias como analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos y cafeína. La metilergonovina o ergometrina, que es su otro nombre, mecanismo de acción, agonismo parcial de los receptores 5-HT y adrenoreceptores alfa en los vasos, parecida a esta. Aplicación en la hemorragia uterina postparto, aunque hemos dicho que la oxitocina es más eficaz. Se administra por vía oral. Puede también dar lugar a lo mismo que lo anterior, pero además hipertensión, mareos, cefalea, congestión nasal y puede desencadenar una angina de pecho, ¿ya? Y la bromocriptina, que hemos dicho que es un agonista parcial de los receptores de la dopamina, igual que la cabergolina, se utiliza en la hiperprolactinemia, en la acromegalia y la enfermedad de Parkinson. Se administra por vía oral. Puede dar lugar a alucinaciones, vértigo, mareo, náuseas, estreñimiento o constipación, diarrea y somnolencia, ¿ya? Eso sería entonces lo que tenemos que de los alcaloides del consuelo de centeno. Nuevamente la imagen, para que no se olvide. Vamos a pasar clases 15 minutos más, hasta como si fuese el día martes o el día jueves, para concluir el avance que yo tengo programado para el día de hoy. Que no se olviden que el día de mañana tenemos que concluir con todo este temario que es bastante largo. Y realmente, jóvenes y señoritas, he tratado de 1000 maneras de tratar de reducir este tema, que es tan largo, o bueno, estos temas, y he reducido todo lo que he podido, pero más que eso no se puede reducir sin afectar el contenido mismo de los temas y de las clases, ¿ya? Entonces pasaríamos a ver los péptidos vasoactivos. Comprende una clase grande de sustancias endógenas que funcionan como neurotransmisores y como hormonas locales y sistémicas. Incluyen a la angiotensina, a la bradicinina, al péptido natriurético, a la endotelina, al neuropéptido Y, a la sustancia P y al péptido intestinal vasoactivo, que se denomina VIP. Entonces, fíjense que son varias sustancias que forman parte de los péptidos vasoactivos, ¿ya? Varias sustancias. Perdón, ha habido un problemita con la compu, un segundito. Ahí nos hemos salido de la presentación. Un segundito, por favor. Estamos aquí. Ahí estamos. Tengo un problema con mi computadora que siempre anda molestando. ¿Se puede ver? Por favor, ¿me pueden confirmar que se está viendo? Se ve de su pantalla, doctor, no la presentación. ¿No se ven los slides? No, la doctor. presentación no se puede ver. Ya, un segundito, vamos a volver a ingresar porque ha ocurrido una especie de corte de luz. Entonces vamos a finalizar y vamos a entrar nuevamente aquí. Aquí vamos a dejar de presentar y vamos a presentar nuevamente. Ya, toda la pantalla. Esto vamos a poner aquí. Lo voy a poner en mi pantalla 2. Ya. ¿Ya se está viendo ahora? No, doctor. Ahora La presentación no. No, pero ya se ve, ¿no es cierto? El slide. No, doctor. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a, es que había una especie de
una especie de corte de luz que a veces ocurre. Bien, entonces los péptidos vasoactivos, hemos dicho. Córtenme, por favor, algún micrófono. Bien, entonces incluyen lo que decíamos, a la angiotensina, la bradicinina, el péptido natriurético, la endotelina, el neuropéptido Y, la sustancia P y el péptido intestinal vasoactivo, conocido como VIP. Casi todos ellos actúan sobre receptores celulares de membrana, dando lugar a la producción de segundos mensajeros, es decir, que activan el mecanismo, o sea, que tienen un mecanismo de señalización a nivel del receptor y utilizan un sistema de transducción que da lugar entonces a la activación de los segundos mensajeros para realizar su acción y dar lugar a su efecto. Entonces aquí tenemos una clasificación de los péptidos vasoactivos. Tenemos los vasoconstrictores, donde están la angiotensina 2, las endotelinas y el neuropéptido Y. Tenemos a los mixtos, es decir, que tienen efecto vasoconstrictor y vasodilatador, donde está la sustancia P. Tenemos los vasodilatadores, donde está la bradicinina, el péptido intestinal vasoactivo, los natriuréticos ANP y BNP. Y luego tenemos los antagonistas de los péptidos, donde están antagonistas de la renina, donde está el alisquiren, inhibidores de los IECAS, o sea, de la enzima convertidora de angiotensina, donde está el captopril, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, que se conocen como ARAS2, donde está el losartán, aquellos que tienen efecto sobre la vasopresina, aquí me olvidé poner la A, donde está el conivaptán, aquellos que actúan a nivel de la endotelina, donde está el bosentan, aquellos que actúan a nivel de la vasopeptidasa, el omapatrilat, y aquellos que actúan sobre la sustancia P, que está el aprepitant, ¿ya? Entonces, perdón, aprepitant, ¿ya? Este es sobre la sustancia P. Entonces, estos son lo que se conoce como los péptidos vasoactivos, ¿no? Vasoconstrictores, vasodilatadores mixtos y los antagonistas de estos péptidos, que son los que tienen importancia desde el punto de vista terapéutico. Bien, entonces recordar solamente que la angiotensina 1 se produce a partir del angiotensinógeno por acción de la renina, producida a nivel del aparato yuxtaglomerular. Esto forma parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona. La angiotensina 1, que es inactiva, es transformada a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Por eso que los fármacos que se utilizan en este paso se llaman inhibidores de la conversión de la angiotensina, conocido como IECAS. ¿Ya? Y la angiotensina 2, una vez que es producida, es rápidamente inactivada por unas enzimas que se conocen con el nombre de angiotensinasas. La angiotensina 2 entonces está directamente implicada en el control de la presión arterial y del equilibrio electrolítico. Por eso yo les decía, ¿no? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y si ustedes se preguntan cómo intervienen en el equilibrio hidroelectrolítico, es de que actúan inhibiendo a la aldosterona y esto inhibe entonces la reabsorción de sodio y de agua. Y por eso tiene importancia en la modificación del volumen sanguíneo, por ejemplo. A nivel vascular, la angiotensina 2 produce vasoconstricción. A nivel renal, estimula la liberación de aldosterona y norepinefrina e inhibe la expresión de agua y sodio, como estaba diciendo. Favorece la liberación de vasopresina, otra hormona que a la vez retiene agua y tiene un efecto también vasoconstrictor. Entonces, fíjense qué importante es la angiotensina en el control de la presión arterial, ¿no es cierto? Aumenta la actividad simpática. Tiene un efecto inotrópico positivo a nivel cardíaco, tiene efectos tróficos a nivel de los vasos y el corazón, lo que conduce a lo que nunca queremos que ocurra en un paciente, que es la remodelación vascular y la remodelación cardíaca. Por eso que los fármacos que impiden que
que ésta actúe, ya sea inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina y por lo tanto impedir la transformación de la angiotensina 1 en 2, o aquellos que actúan antagonizando el receptor de la angiotensina 2, son tan importantes para impedir la remodelación vascular y cardíaca, que es lo que no queremos que ocurra. Y también produce vasoconstricción renal. ¿Ya? Entonces, los fármacos activos sobre este sistema son útiles para el tratamiento de la hipertensión y la insuficiencia cardíaca congestiva y poseen también acciones nefroprotectoras. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Ya? Entonces, son fármacos muy importantes. Entonces, aquí tienen un cuadro ya más didáctico, ¿no? El angiotensinógeno va a dar lugar a la angiotensina 1. Estas, por acción de una quimasa de la enzima convertidora de angiotensina, va a dar lugar a la angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a actuar sobre los receptores de la angiotensina y va a producir vasoconstricción, crecimiento celular, hemos dicho, a nivel vascular y cardíaco, o sea, la remodelación, retención de sodio y fluidos por su efecto sobre la aldosterona y activación del simpática que conduce a mayor vasoconstricción y mayor trabajo del corazón. Vamos a poder bien, estos son slides que yo he sacado obviamente del internet, que son didácticos, pero que algunos tienen, no he podido quitarles la voz. Bien, los péptidos vasoactivos, entonces nuevamente aquí otro cuadro bien didáctico, ¿no? Entonces tenemos el angiotensinógeno que da lugar a la angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina cataliza la transformación de angiotensina en angiotensina 2, la angiotensina 2 a su vez lleva por su efecto sobre el aparato yuxtaglomerular de los riñones, lleva un aumento en la liberación de aldosterona, que sin embargo tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre el aparato yuxtaglomerular. Luego, también la angiotensina 2 causa que a nivel de los receptores de la angiotensina los estimule y se produzca vasoconstricción y a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona se retenga sodio, se retenga o se reabsorba agua, aumentando por estos dos efectos, es decir, por la vasoconstricción y el aumento del volumen sanguíneo, un aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, fíjense que el resultado final de esto es el aumento de la presión arterial, ¿no? Por otro lado, la angiotensina, cuando es catalizada por la enzima convertidora de angiotensina, además va a catalizar la formación de bradicinina y de sustancia P. Ya, la bradicinina es un importante vasodilatador, pero además puede llevar a angioedema y fundamentalmente a tos. De ahí que un efecto adverso importante de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es la tos. ¿Ya? Y además de esto, la enzima convertidora de angiotensina cataliza la transformación en péptidos no activos de la angiotensina 1. Ahora, aquí este punto es importante porque cuando se utiliza inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, por lo tanto, toda la angiotensina 1 se va a ir a la producción de bradicinina y sustancia P. Por eso que el efecto adverso en 30% de los pacientes del uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es la tos, que a veces hace de que el tratamiento no pueda seguir porque es tan importante esta tos seca que se produce por el exceso de bradicinina. Bien, otro cuadro, ¿no? Lo mismo. Ya lo que hemos visto, tenemos la angiotensina 2 y va a actuar sobre los receptores de la angiotensina 1, tiene efectos sobre la MPC, acción sobre las fosfolipasas, tiene acciones intracelulares y acción sobre los prostanoides. Su acción sobre la MPC lleva a un aumento de aldosterona, el aumento de aldosterona lleva a un aumento en la reabsorción de sodio y de agua y eso aumenta la volemia. Ya, por otro lado, la acción sobre las fosfolipasas aumenta el fosfatidilinositol, o sea, dando lugar a un aumento del trifosfato inositol, a un aumento de la entrada de calcio libre, ¿no? Y esto a su vez estimula el aumento de la adrenalina y la noradrenalina.
y lleva a un aumento entonces por el exceso de calcio, la entrada libre de calcio, un aumento en el tono vascular, pero también a su vez lleva a una hipertrofia, ¿no es cierto?, que hemos dicho, de los vasos sanguíneos y del corazón, a lo que hemos llamado la remodelación, que va a llevar a la larga a la fibrosis. Este efecto, tanto de hipertrofia como fibrosis, se debe también a la acción intracelular que estimula a los protooncogenes, ¿no?, CFOS y CEMIC, que intervienen en la síntesis de ARN y llevan entonces a esta remodelación vascular y remodelación cardíaca. Y su efecto sobre los prostanoides es que produce un desbalance entre disminuye las prostaglandinas y aumenta los tromboxanos A2, y el tromboxano A2 va a aumentar la agregación plaquetaria, pero a su vez se va a producir también una vasoconstricción. Al final todo esto lleva a hipertensión arterial, tiene relación con la aterosclerosis, lleva a la hipertrofia vascular y cardíaca, o sea, la remodelación y el desarrollo a la larga de un corazón insuficiente, y también promueve a través de su efecto de agregante plaquetario a la trombosis. Bien, en relación a la aldosterona, ¿no?, hemos dicho que hace la aldosterona. Básicamente lo que hace es aumentar la absorción de sodio y agua, produce retención de sodio y agua, ¿no es cierto? Pero también vemos de que está relacionada con la fibrosis cardíaca, con la pérdida de potasio, con la fibrosis vascular, anula, digamos, la reactividad vascular. Todo este efecto va a llevar a la retención de agua y la fibrosis vascular, al desarrollo de hipertensión crónica. Y también lleva, ¿no?, a la hipertrofia ventricular izquierda, que va a afectar la función diastólica, la va a afectar en forma importante. Esto va a llevar a una insuficiencia cardíaca manifiesta, una congestión del circuito menor, ¿no?, o sea, del circuito pulmonar, y con las consecuencias decurrentes de esto. Entonces, fíjense que la aldosterona y la angiotensina 2 son completamente condicionantes de la patología cardiovascular. Bien, ¿qué hace cuando se realiza el bloqueo del sistema de la angiotensina? Produce vasodilatación arterial y venosa, ¿ya? Esto porque no está actuando la angiotensina 2, o no se está produciendo la angiotensina 2, pero también a la vez se está produciendo la bradicinina, ¿no? Lleva a una reducción de la resistencia vascular periférica, a una reducción de la retención de sodio, disminuye el trabajo cardíaco y por lo tanto al disminuir el trabajo cardíaco disminuye las necesidades de oxígeno en el miocardio, y promueve o mantiene la perfusión de órganos vitales, riñón, corazón y cerebro. Muy importante en el riñón porque la vasoconstricción renal también pone más activo al sistema renina-angiotensina-aldosterona y mejora entonces el déficit de perfusión. Entonces hemos dicho que puede prevenir el bloqueo de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y la hipertrofia del vascular, ¿no es cierto? Impedir la fibrosis miocárdica e impedir los cambios renales de carácter degenerativo. Entonces, estos efectos, cuando se usan regularmente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los antagonistas de los receptores de la angiotensina, son extremadamente importantes para prevenir y mantener la salud cardiovascular en las personas. De ahí que cuando se detecta, por ejemplo, una hipertensión arterial de tipo idiopático, dentro de los fármacos más utilizados, de mayor utilidad y más eficaces para evitar todo esto, están los YECAS y los ARAS 2, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de la angiotensina. Indicaciones clínicas, entonces, para los YECAS, ¿ya? Se los conoce más como YECAS, donde están como prototipos el captopril, el enalapril y el lisinopril, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca.
bloqueantes de los receptores de la angiotensina 1, el losartán, el valsartán, entre otros, hay muchísimos, ¿ya? Aquí se ha pasado, aquí van a disculpar, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca de tipo hipertrófico, ¿no? Muy eficaces. Y los inhibidores de la vasopeptidasa, endopeptidasa y hidroseca, como donde está el prototipo que es el omapatrilat, también las indicaciones son las mismas, hipertensión e insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces fíjense que estos son muy importantes estos, como ustedes van a ver ya cuando veamos enfermedades cardiovasculares. Lo que les decía, la bradicinina es una cinina vasodilatadora, ¿ya? Producida del cininógeno por una familia de enzimas, las calicreínas. Es degradada por varias enzimas, incluyendo la ECA. Por lo tanto, la hemos visto que es un importante vasodilatador. Efectos: actúa a través de dos receptores, beta 1 y beta 2, produce IP3 y diacilglicerol, monofosfato cíclico de adenosina, óxido nítrico y prostaglandinas en los tejidos. Y su efecto vasodilatador fundamentalmente se da a través del óxido nítrico, ¿no? Es uno de los vasodilatadores conocidos más potentes y puede inclusive encontrarse en la saliva. Sin embargo, no tiene aplicación terapéutica como tal, o sea, no existe un fármaco que actúe estimulando la producción de la bradicinina como tal. Y su efecto se produce a través del uso de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina por fármacos antihipertensivos como el captopril, el enalapril y el lisinopril, que eso lleva a un efecto vasodilatador, pero que también hemos dicho da lugar a un efecto adverso, que es la tos seca, ¿no? Que afecta al 30% de los pacientes. Bien, algunos péptidos vasoactivos y sus propiedades. Entonces tenemos la angiotensina 2, que incrementa IP3, diacilglicerol, lleva a la vasoconstricción y a la secreción de aldosterona. La bradicinina incrementa IP3, diacilglicerol, AMP cíclico, óxido nítrico, produce dilatación arteriolar y estimula el dolor. Se incrementan los niveles de bradicinina cuando la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 está inhibida por los YECAs. El péptido natriurético cerebral o BNP incrementa el GMP-C, produce vasodilatación, inhibe la secreción de aldosterona, incrementa la filtración glomerular porque mejora la perfusión renal, y dentro de estas el nesritide, que se administra por vía endovenosa en la insuficiencia cardíaca aguda. El péptido gen relacionado a la calcitonina, o conocido como CGRP, produce hipotensión y taquicardia, es el más potente hipotensor descubierto hasta la fecha, pero todavía no tiene aplicación clínica. Las endotelinas, que incrementan el IP3 y el diacilglicerol, síntesis en el endotelio vascular, produce vasoconstricción y contracción del músculo liso, estimulan el corazón y liberan péptido natriurético y pueden llevar a hipertensión. El antagonista de las endotelinas prototipo es el Bopepan, que son fármacos nuevos, ¿no? Que al antagonizarlos todo esto, entonces se pueden utilizar en tratamiento de la hipertensión arterial. El neuropéptido Y produce vasoconstricción y estimula el corazón a través del incremento del IP3 y del diacilglicerol. Y la sustancia P es un neurotransmisor y hormona local digestiva, dilatador potente de arteriolas, contrae venas, el músculo liso intestinal y el músculo liso bronquial, produce diuresis y es transmisor en neuronas sensoriales del dolor. Y en este se utiliza tópicamente una sustancia que se llama la capsaicina, derivada de los locotos, de los ajíes, ¿no? Que se aplica tópicamente en problemas de dolores musculares y articulares, por eso útil en artritis reumatoide. Y el péptido intestinal vasoactivo, el VIP, que es un neurotransmisor, produce vasodilatación, relaja el músculo liso bronquial e intestinal. ¿Ya? Y con esto vamos a ver
un cuadro, ¿no? Ya estamos concluyendo la clase, nos faltan 2 slides, este y uno más. Y vemos aquí que tenemos la subclase de medicamentos, el mecanismo de acción, sus aplicaciones, su farmacocinética y sus efectos adversos. Entonces, subclase inhibidor de la neprilicina, donde está un fármaco que se denomina o se conoce como sacubitril, el sacubitril, que es un inhibidor de la neprilicina. Se administra por vía oral, es útil en la insuficiencia cardíaca congestiva, está dentro de los fármacos nuevos. Luego tenemos los antagonistas de la endotelina, donde están el bosentan, el macitentan y el ambrisentan. Son todos antagonistas de los receptores ETA y ETB. Se utilizan en la hipertensión pulmonar crónica, se administran por vía oral y pueden llevar a daño hepático y teratogénesis. En cambio, el sacubitril puede producir angioedema, hipercalemia y hipotensión. Los antagonistas de la neurocinina está el aprepitant, que es un antagonista del receptor de la neuroquinina 1, aumenta la actividad antiemética de los antagonistas del receptor 5-HT3, se utiliza como un antiemético para los vómitos de la quimioterapia, también es un fármaco nuevo, se administra por vía oral y puede producir astemia y diversas manifestaciones, debilidad, sensación de cansancio. Lo que hace es, esto es importante, que lo que hace es aumentar tenía un cuadro que ha desaparecido realmente, a no ser que sea este otro. No, aquí está, perdón. Este slide de ahí ya no lo tomen en cuenta, lo voy a eliminar cuando termine la clase. Este es el cuadro que hice, que lo ordené en realidad a eso, ¿ya? Entonces, el sacubitril es, ya hemos dicho, inhibidor de la neprilicina. El sacubitril bloquea la degradación de los péptidos natriuréticos, lo que hace que el sodio y el agua pasen a la orina, reduciendo la carga líquida para el corazón. Este es un fármaco nuevo, ¿ya? Se utiliza en la insuficiencia cardíaca congestiva, crónica, obviamente, que no está cediendo a otros fármacos, ¿ya? Entonces, lo que hace es que el sodio y el agua pasen a la orina en mayor cantidad. Con esto reduce la volemia y, por lo tanto, reduce la carga líquida para el corazón. Es un fármaco nuevo, lo tenemos en nuestro medio, se lo utiliza en nuestro medio, ¿ya? El inhibidor de la neprilicina, el sacubitril, importante. Efectos adversos, se administra por vía oral, efectos adversos, angioedema, hipercalemia, hipotensión, sensación de dificultad para respirar, sensación de debilidad, cansancio y parestesis, ¿ya? Adormecimiento de los dedos de la mano, Luego tenemos los antagonistas del receptor de la endotelina que estamos viendo, el bosentan, el macitentan y el ambrisentan, ¿no? Son antagonistas de los receptores ETA y ETB, disminuye la resistencia pulmonar y sistémica, aumentando el gasto cardíaco sin aumentar la frecuencia. Esto es importante, ¿ya? Y está indicado en la hipertensión, estos están indicados, en la hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? Porque disminuye la resistencia pulmonar y sistémica, aumenta el gasto cardíaco, que está disminuido cuando hay hipertensión arterial pulmonar, pero no aumenta la frecuencia cardíaca. Se administra también por vía oral y los efectos adversos más comunes son daño hepático y fundamentalmente teratogénesis, por lo tanto no se usa en mujeres embarazadas. Los antagonistas de la neurocinina están el aprepitant y la capsaína, ¿ya? El aprepitant es un antagonista del receptor de la neurocinina 1, aumenta la actividad antiemética de los antagonistas del receptor 5-HT3, como por ejemplo el ondansetron. ¿Ya? Es decir, no actúa propiamente dicha sobre el receptor de la serotonina 5-HT3. Lo que hace es aumentar la actividad antiemética de estos antagonistas del receptor 5-HT3. Se administra por vía oral,
Está indicado también en los vómitos por quimioterapia, es uno nuevo, y hemos dicho, aumenta la actividad antiemética asociada cuando se asocia al uso de los antagonistas del receptor 5-HT3 como el ondansetron, el granisetron, etc. Efectos adversos: astenia, mareos, diarrea, constipación, dolor abdominal. Y por último, lo que ya habíamos visto, la capsaicina, que promueve la liberación, derivada de ese dicho de los locotos, de los pimientos, de todos los pimientos picantes, ¿no es cierto? Promueve la liberación de sustancia P de las terminaciones nerviosas, se aplica por vía tópica, está indicado en dolores y procesos inflamatorios de músculos y articulaciones, se aplica y produce produce calor, ¿no es cierto?, por liberación de la sustancia P en las terminaciones nerviosas, y da ardor, como efectos adversos, ardor y picazón, que puede dar por la aplicación de esta sustancia en forma tópica. ¿Ya? Con esto habríamos concluido entonces el tema del temario del día de hoy, y concluiríamos el temario de esta semana el día de mañana,